Conversaba con Iván en el intervalo y por supuesto la pregunta es decir, bueno, todas aquellas pymes que quedaron en el camino, primero con, digamos, el último año de gestión del gobierno anterior y este gobierno que ni bien inició, le cayó la pandemia sanitaria y bueno, todas esas pymes que quedaron en el camino, la pregunta es, vuelven otra vez a resurgir, pero apenas tienen para pagar el sueldo de los empleados que supieron mantener, digamos, no aquellos que se fueron, a lo mejor por otras situaciones. Hay línea de crédito, pero vos te vas, por ejemplo, al Banco del Chaco y te piden los 3 últimos balances y la boleta de la FIP, las 3 últimas boletas del pago de la FIP. Si tienen solamente para pagarle el sueldo a los empleados, ¿cuál es el financiamiento, cuál es el destino de fondo que le dan precisamente a las pymes, a los comercios, a los servicios, a la industria, para poder recuperarse? Esta es un poco la situación, Iván. ¿Cómo la pilotean desde la Cámara de Comercio? A ver, nosotros distinguimos, Tonino, lo que fue el año 2020, que fue tremendo la situación del cierre de la pandemia. Claro. Ya veníamos de caída, llevábamos antes de comenzar la pandemia, recuerdo que nosotros teníamos la estadística, llevábamos ya casi 17 meses de caída consecutiva en lo que eran las ventas, el consumo, ¿no es cierto? Entonces la pandemia fue un golpe de gracia para muchos comercios. De hecho, en la ciudad de Resistencia alrededor de 400 comercios han cerrado en lo que es micro y macrocentro y bueno, y algunas otras zonas, áreas comerciales de la ciudad, ¿no es cierto? Y otros se han sostenido, como vos recién lo mencionabas, haciendo un esfuerzo enorme, tratando de reinventarse incluso con las actividades que venían desarrollando normalmente. Nosotros tenemos casos de socios que hacían servicio de catering y terminaron poniendo una carnicería, una despensa, buscándole la vuelta para poder mantenerse y sostener quizás a veces su pequeña estructura, ¿no es cierto? Y también teníamos socios que llegaron a tener, nos mencionaban, 9 locales y terminaron quedando con 2 locales. Hay grandes cadenas que también han reducido su cantidad de locales. O sea, eso se traduce a mucho personal también, a muchas personas sin fuente de trabajo. Con el paso del tiempo, a medida que se fue abriendo todo y fue creciendo progresivamente mes a mes, fueron creciendo los niveles de venta y demás, comenzaron a haber algunas líneas. De hecho, en la Cámara de Comercio se lanzó una línea con subsidio para esas personas que en la pandemia han tenido que por ahí cerrar su emprendimiento o volver a redirigir la brújula de su actividad. Han habido, recuerdo que había un subsidio por 350.000 pesos, después había otra línea de hasta 2 millones de pesos que se canalizaba a través de la fiduciaria. Y después, bueno, nosotros de vuelta venimos a lo mismo y lo que vos mencionabas, el tema banco a nivel general, ¿no es cierto? Sí, banco privado ni hablemos. Banco privado, las carpetas son, la verdad que lo que piden a muchas pymes realmente dejan afuera, ¿no es cierto? Y por ahí los bancos públicos sí tienen una línea un poco más flexible y orientada a lo que es la producción. Bueno, han habido créditos para capital de trabajo, con tasas subsidiadas y demás en su momento, pero bueno, hace falta más siempre, porque el sector pyme es grande. Vos, bueno, recién lo mencionabas, ¿no? El porcentaje que tiene de empleo en la provincia es muy importante. Y bueno, es un sector donde hay que destinar los recursos, se necesita, digamos, como lo veníamos mencionando recién, ¿no? Iván, ¿cómo se hace desde la Cámara de Comercio para capacitar, digamos, hoy la tecnología y la cibernética entró
de lleno a la vida de todo. 50 años atrás no solo no había celulares, sino que incluso el destino del comercio y la industria era otro. Hoy, si vos no tenés inserto adentro de tu mentalidad o tu desarrollo de gestión, no funciona. ¿Cómo se hace desde la institución para capacitar y para mirar hacia la competitividad, digamos? La verdad que nosotros desde la Cámara venimos trabajando y debemos trabajar mucho más todavía de acá en adelante en lo que tiene que ver con el comercio digital, el comercio electrónico. Hoy por hoy ya eso está instalado, la pandemia aceleró todo el proceso. Sí, sí. Y va paralelo al comercio físico, al comercio tradicional, ¿no es cierto? Nosotros hemos firmado un convenio con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es quien organiza, por ejemplo, hace pocos días tuvimos el Hot Sale, el famoso Hot Sale, o el Cyber Monday que se hace más adelante. Ellos son los organizadores de ese evento. Nosotros firmamos un convenio para poder tener capacitación por parte de ellos para los comerciantes de la ciudad de Resistencia, y el objetivo nuestro es el siguiente: que cualquier comercio de la ciudad de Resistencia pueda aprovechar esas plataformas. Por ejemplo, el Hot Sale. El año pasado, el último gran evento, solamente 3 comercios de Resistencia participaron. Y ese evento genera un volumen de venta tremendo a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Y está bueno de que los comerciantes locales también puedan participar y aprovechar eso, y que no solo las grandes cadenas puedan ser los únicos que sacan fruto a un evento así, en donde hay promociones de financiamiento de los distintos bancos y demás. Nosotros ya hemos hecho algunas capacitaciones. Ahora justamente en los próximos días va a haber una capacitación, lo que tiene que ver con marketing digital y demás. Va a ser justamente vía Zoom, pero queremos armar un evento fuerte, pero presencial. Ahora ya comenzando el segundo semestre, tenemos que definir bien la fecha en donde van a venir de la Cámara Argentina de Comercio, nos van a mandar un disertante explicando bien todo en qué consiste y demás, lo que es el comercio digital. El año pasado hemos hecho por Zoom una charla con ellos y tuvimos muchos socios interesados que quieren conocer, quieren profundizar. Si bien algunos comercios, la mayoría ya lo está haciendo, pero lo hace de manera muy, por decirlo, amateur, ¿no es cierto? Claro. Y la idea es ir profesionalizando eso y que la Cámara sea el canal para brindarle a los comerciantes este tipo de capacitaciones. Hoy en día, Tonino, uno no puede descuidar nada, o sea, como comerciante hablo, ¿no es cierto? Tiene que estar a la altura de lo que demanda el consumidor, a la altura de lo que demanda el consumo, desde cobrar con los medios de pago digitales y electrónicos. Hoy un cliente va y quiere pagar con un QR, quiere pagar con una billetera virtual, y el comerciante tiene que estar ofreciéndole ese servicio, porque si no, el consumidor se da vuelta y va al negocio de al lado que le ofrece. Hay una mirada distinta, Iván, si uno se pone a pensar en esta carrera interesante que planteó el gobernador Capitanich para el Norte Grande, creando este grupo de gobernadores y este grupo de provincias como para poder disputarle de alguna manera y achicar esas discriminaciones o esa asimetría con el país central, digamos. ¿Hay alguna perspectiva, se avisora esperanza como para decir, bueno, van a haber inversiones en el Norte Grande que dé otras posibilidades? ¿Se siente eso? Sí, a ver, desde el sector privado nosotros, bueno, acá como Cámara de Comercio de Resistencia hemos tenido la posibilidad de conversar en distintas reuniones. Ha venido el secretario PYME de Nación hace pocos días y en esta reunión justamente que conversaba recién con vos, comentándote que el gobernador pedía financiamiento a fondos europeos para los procesos productivos de nuestra provincia. Los mercados a nivel mundial, cuando uno cumple con todas las normas y los requisitos, necesitan escala, necesitan volumen. Claro. Y es importante que todas las provincias del norte
trabajemos en bloque, trabajemos en conjunto para que como región, zona o área podamos exportar. El gobernador comentaba claramente el tema de la miel, porque si no, de manera individual como provincia no se llega a las cantidades solicitadas en muchos casos. Entonces es importante que se trabaje en bloque, se trabaje en conjunto como zona, como región, para poder tener esos mercados del exterior. ¿Qué pasa con las cámaras de comercio del Norte Grande, por ejemplo? Bueno. Se reúnen, imponen, o sea, el sector político tiene una deuda con la sociedad sin ninguna duda, pero el sector político va a mirar su conveniencia. Entonces el sector privado mira su conveniencia, le impone, o por lo menos vamos a sentarnos de igual a igual, de par a decir, no pará, no me maneje vos mi fondo, yo no te quiero manejar los tuyos, pero vamos a ver en qué invierten ustedes los fondos. Porque si vos te pones a pensar en el Norte Grande, el volumen de dinero que manejan es infernal. Entonces, hay minería, hay de todo. Claro, entonces, ¿cuál es a ver, ¿cómo se comporta el empresariado? Bueno, la verdad que muy buena tu pregunta, tu observación ahí. Nosotros venimos trabajando en CAME. CAME es, que significa Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es la entidad que nuclea a las pymes de todo el país. CAME nuclea instituciones. 1.491 cámaras son socias CAME de todo el país. Hoy tenemos la suerte de tenerlo a Alfredo. Justamente Alfredo, que fue un presidente de nuestra Cámara de Comercio, llegó hablando del federalismo y demás, lo que costó, el trabajo que él vino haciendo y todo el grupo de dirigentes de todo el norte para que se pueda dar de tener un presidente en realidad, primera vez de una provincia como el Chaco, ¿no es cierto? Cuando tenés lo que es Capital Federal y todo lo que es Lamba, súper fuerte en cuanto a lo que es comercio, servicio, siempre el puerto industria. De Buenos Aires manejó el país. Exactamente, o sea, son súper fuertes. Entonces, CAME cumple un rol fundamental en articular con todas las cámaras del norte y los gobiernos. Es muy importante esto que vos mencionabas recién. Nosotros como entidad, como institución, hay que tener claro que no debemos ser ni opositores crónicos ni meros aplaudidores. Claro, entonces, nosotros es importante que exista la interacción entre el sector privado y el Estado, justamente para poder plantear las necesidades, las cosas que uno necesita de nuestro sector, tiene que tener la puerta abierta del otro lado. Porque si no, cada uno va para su lado y... Iván, el presupuesto de la Nación está fundado y está en base a los distintos actores de la sociedad. Bueno, ¿cuál es de ese presupuesto que se aprueba en el Congreso? ¿Cuánto le toca al sector privado? A mí me parece que llegó la hora de discutir eso y no que el sector público y máxime la política te maneje los fondos y vos digas que sos convidado de piedra, te sentás en el último banco. ¿Cómo es la historia? Yo alguna vez me quiero sentar en el primer banco. Por eso es importante la participación, Tonino, de todas las entidades gremiales empresarias, como te decía recién, que el comerciante se involucre, que participe en las entidades gremiales empresarias y que las entidades gremiales empresarias hagan su trabajo como tienen que hacerlo, claro. Que sean fuertes en el buen sentido, sólidas, sin distinción política, partidaria, porque ahí se dan los problemas. El Norte Grande, todas las provincias, es importante que se unan y como lo están haciendo un trabajo muy bueno por lo que vemos, con gobernadores de distintos partidos políticos, porque lo que importa es la región, más allá del color político. Y lo mismo pasa con el sector privado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que articular con los gobiernos más allá del sector político que esté, porque lo importante es tener un camino a mediano y largo plazo, tener una política de trabajo a mediano y largo plazo del sector privado y obviamente el que debe organizar eso es el Estado, ¿no es cierto? A mí me parece que Capitanich en eso abrió una puerta y hay que tratar de mantener la puerta abierta, digamos, que no sea esto solamente una foto de un tiempo donde Capitanich es gobernador del Chaco y después que cuando no sea más gobernador del Chaco se venga todo abajo el tema del Norte Grande. Hay que institucionalizarlo,
a este tema del Norte Grande, pero desde el punto de vista del sector privado, que ahí esté, digamos, la madre del borrego, ¿no? Por eso es muy importante todo este movimiento, todo este trabajo que están haciendo los gobernadores a nivel político, a nivel Estado, como vos lo mencionabas, y nosotros desde CAME, a nivel empresarial, de representantes de todo lo que tiene que ver con la gremial empresaria, tenemos que acompañar este proceso y, como vos decís, continuar más allá de quién esté, de los dirigentes gremiales que estén, que le toquen estar en determinado momento, o de los políticos que les toquen estar en determinado momento. Tenemos que entender de que hay que trabajar de manera planificada y tener un rumbo más allá de cualquier situación que se pueda dar de color político o de cambio de autoridades, ¿no es cierto? Esto debe seguir, es un proceso que debe seguir, que cuesta mucho arrancar y que seguramente los frutos los da una vez que se continúa, ¿no es cierto? Iván, parece mentira, terminó el tiempo y recién estamos calentando motores, como se dice, ¿no? Pero bueno, es importante, digamos, este primer panorama que planteamos en la jerga legislativa, decimos, bueno, vamos a un cuarto intermedio y en un tiempo más volvemos otra vez a juntarnos y a mí me parece, o por lo menos nosotros ponemos a disposición este programa del sector empresario para que aquí se expresen los pensamientos, los reclamos y se anuncien cuál es el proyecto del sector empresario, porque me parece que el sector público, si no coadyuva con el sector privado, yo creo que solamente estaríamos en una sociedad comunista, ¿no? Me parece que esta sociedad capitalista con rostro humano es la que tenemos que funcionar. La última pregunta, ¿cómo están trabajando todos los dirigentes en la Cámara de Comercio en función del tema de la inflación, que uno no sabe si es una inflación normal creada por primero la pandemia y después la guerra entre Rusia y Ucrania, o acá en el medio hay vivos que te aumentan los precios en base a esos argumentos? Un ejemplo lo tuvimos con el CEO de la Anónima, que se mandó esa agachada y esas declaraciones que nosotros remarcamos todos los días los precios. Bueno, ¿cómo se ve la responsabilidad también del sector privado en esto? Es un tema grave lo que pasa con la inflación en el país. Entendemos que son muchos factores, Tonino, los que hacen que se esté dando esta situación. Hoy por hoy, después de, obviamente, la pandemia, tras cartón viene esta guerra en Ucrania que también hizo de que se genere inflación en algunos commodities y demás en dólares a nivel mundial, problemas de logística en donde han subido los valores, pero de una manera tremenda, de lo que es el transporte, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y volvemos de vuelta a lo mismo, siempre manejado por monopolios, por 2 o 3 empresas, y todo el universo pyme del mundo queda de rehén, lo que pasa, por ejemplo, con la logística, ¿no? Pero está habiendo inflación en Estados Unidos, en China, en que son los países productores y demás, o sea, no es un contexto fácil y bueno, eso en nuestro país golpea más que en cualquier otro lugar, evidentemente, ¿no? Del sector privado, nosotros lo que reclamamos y pretendemos, digamos, cuando conversamos, tenemos la posibilidad de conversar con algún funcionario, es que necesitamos de que se tomen medidas que puedan controlar este tema, porque te vuelvo a repetir, nos afecta de manera directa, Gracias, Iván, por venir, y por supuesto vamos a estar acompañando al sector privado, porque nosotros somos privados, digamos, ¿no? O sea, pertenecemos a ese sector. Así que muchas gracias por venir. Gracias a vos, Tonino, por siempre ser tan amable y dejarnos participar en tu programa como institución. Muchos títulos dejó Iván Bonsi, el presidente de la Cámara de Comercio y Resistencia.
hay toda una enjundiosa perspectiva para que de alguna forma se cambie, sobre todo la mentalidad en el sector político, para que mire, y yo insisto en esto, así como se destinan fondos para los sectores sociales, que no me parece mal, se tienen que mirar y destinar fondos para el sector privado, porque es el que crea empleo y es el que mantiene firme la situación económica en el país. Hasta la semana que viene.